Can you hear me? Hola a todos, ¿me escuchan? Muchísimas gracias a todos por unirse y bienvenidos a esta sesión. Antes de empezar, lo primero que quiero comentarles es resaltar que tenemos la opción del servicio de interpretación. Les comparto esta diapositiva para que puedan elegir el canal de audio para el idioma de su elección. Porque, bueno, de esta manera, si le dan clic en el botón de interpretación, contaremos con los idiomas francés, inglés, español, ruso. Posterior también seleccionen silenciar el audio original para escuchar solamente la voz del intérprete. Les voy a dar unos segundos para hacer eso, para entrar a las salas respectivas de los idiomas seleccionados. Y también, antes de empezar, antes de darle la bienvenida a nuestros oradores, quisiera también compartirles las pautas de participación. Queremos asegurarnos que el espacio en el que se ofrecen estas sesiones es un espacio seguro y neutral. Específicamente con el tema de sexualidad y la vida de las personas que se van a compartir. Por lo que queremos asegurarnos de que no hay ningún tipo de acoso que sea irrespetuoso y que el trato sea de total respeto. También quisiera informarles que esta sesión se va a grabar y también se va a transmitir en vivo a través de la plataforma de Facebook. También tengan mucho cuidado con respecto a la confidencialidad y todo aquello que posteen en las redes sociales para mantener este espacio seguro. Así que podemos empezar oficialmente y darles la bienvenida. Como todos ustedes saben, esta es una sesión en la que vamos a estar comentando acerca de cómo kink está relacionado a nuestra imagen corporal, a nuestro cuerpo, nuestra intimidad, nuestra pareja sexual, así como a la comunidad misma. El día de hoy tengo a 3 excelentes oradores que vienen de diferentes partes del mundo y voy a estar hablando más a detalle con cada uno de ellos a lo largo de esta sesión, y también tendrán ustedes la oportunidad al final de la sesión de poder involucrarse con ellos y hablar y hacer preguntas. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y nos vamos a mover ya a la sesión de la discusión. También quisiera avisar a los oradores, ya que tenemos una audiencia de alrededor del mundo, que hablen un poco despacio mientras hablen en inglés, porque tal vez para muchas personas de los asistentes el inglés no sea su idioma natal. Antes de empezar a tener una plática uno a uno con los oradores, quisiéramos asegurarnos también que todos los participantes tienen la opción de compartir qué es lo que piensan con respecto a los temas que vamos a platicar el día de hoy. Y para eso estaremos haciendo una encuesta de las preguntas con los asistentes. Les vamos a hacer estas preguntas y si se sienten cómodos pueden responder a las preguntas para que sea una sesión interactiva y posteriormente podamos comentar acerca de ello. Voy a lanzar ahorita la encuesta. Pueden ver en su pantalla los asistentes esa pregunta.
¿Qué tan kinky crees que puedas ser? ¿Cuán kinky crees que eres? Antes de ir a más detalle y sobre qué es kink y cómo lo perciben, cómo perciben este término otras personas, veamos qué es lo que piensan ustedes y qué tan kinky te consideras. 1 sería casi nada y 10 sería lo más que puedas ser, lo más kinky que hayas hecho o que hayas sido. La gente sigue respondiendo. Y parece que el número más alto es 5, el cual se encuentra justo a la mitad. Veo que todavía tenemos a más personas que están llenando la encuesta y quisiera darles la bienvenida a todos, específicamente algunas personas que están saludando directo en el recuadro del chat. Gracias a todos por participar y bienvenidos. Parece que ya respondieron casi todos en la llamada. Y la calificación más alta sigue siendo el número 5. Como pueden ver, estos son los resultados de esta encuesta. El número 5 tuvo el porcentaje más alto. La pregunta número 2. Una persona es kinky o no lo es. Esta pregunta o este enunciado, ya sea que te sientas atraído a cierto tipo de comportamiento o que tengas cierto deseo o ciertas fantasías que consideres que son kinky o que no las tengas. Para algunas personas pudiera ser que es algo que tengan algo es algo que tienes que aprender o es algo en lo que te tienes que convertir. Es algo que está, lo traes o no lo traes. Lo tienes o no lo tienes. Es cierto, es verdadero, es falso, verdadero o no lo sabes. Parece que la mayoría dice que este enunciado es falso. Hay algunas personas que todavía están respondiendo a la encuesta. Muy bien. Y como pueden ver en los resultados, la mayoría dicen que este enunciado es falso. Hay algunos que no saben y esperemos que al final de esta sesión sepan la respuesta a este enunciado. La tercera pregunta es, ¿te sientes cómodo hablando acerca de tus kinks? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes cómodo? Sabemos que mucha gente que se involucra a veces menciona este concepto y el mencionar este concepto significa que están saliendo y sobre todo principalmente en la comunidad gay o en la comunidad bisexual, y hablar de este tema significaría salir y hablar acerca de su sexualidad. ¿Te sientes cómodo? Entonces
hablando acerca de tus kinks. Así que las respuestas, hay algunos que sí, que se sienten muy cómodos, algunos no, y algunos otros más o menos. Y la mayoría de las respuestas se van hacia algo cómodos. Así están las respuestas. Y quisiera disculparme por aquellos que no les da tiempo de resolver la encuesta. Simplemente es una encuesta a nivel general. No queremos llevarnos mucho tiempo en esto. Y la última pregunta. Kink, ¿acaso es una expresión saludable de la sexualidad? ¿Qué opinas? ¿Sí, no o no lo sé? Las respuestas sí, no o no lo sé. ¿Crees que kink sea una expresión saludable o no saludable? Y la mayoría está diciendo que sí es una expresión saludable. Algunos dicen que no saben si es saludable o no. Y algunos otros no consideran que no sea saludable. Y esto es algo de lo cual también podremos comentar a lo largo de la sesión. Les comparto las respuestas a esta pregunta entre los que votaron y los que, a los que no les dio tiempo de votar, una disculpa. Muy bien. Ya que terminamos con esta encuesta, es interesante ver y quisiera agradecerles a todos por su participación. Fue interesante leer sus respuestas. Y ahora voy a pasar a tener ciertos comentarios con los oradores. Es muy agradecido de que estén presentes en esta sesión. Y quisiera empezar con Zach. Hola, Zach, ¿cómo estás? Primero déjenme presentarles a Zach. Zach sostiene la bandera en Australia en 2019. Zach es un activista, educador público en la comunidad sobre diversidad de género y salud sexual. Así que bienvenido, Zach. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy agradecido que te hayas unido a esta sesión. Agradezco mucho tu participación y que te hayas desvelado con nosotros por eso. Muchas gracias. Es un privilegio estar con ustedes hoy aquí. Zach, entonces al principio nos puedes contar un poco acerca de ti y también mencionar cómo fue que te involucraste en kink. Sí, como ya se mencionó, soy un asesor de salud sexual en los servicios de salud sexual y también para los servicios de VIH en la Organización de Salud Sexual en Australia. Así que la mayor parte de mi rol es trabajar con personas con el tema de salud mental y sexual. Fuera de mi trabajo, también tengo un grupo en la comunidad para hombres trans, para la comunidad trans de hombres, y también soy un instructor de salud. Acabo de terminar mi maestría y estoy tratando de hacer mi doctorado. Pero con respecto a kink,
tiene que ver también con parte de mi educación y de las cosas de las cuales realmente me apasionan con respecto a la comunicación, el placer y cómo nos expresamos y cómo deberíamos de sentirnos de una manera segura en torno a este tema y de cómo podemos aplicarlo en diferentes ambientes, diferentes a lo que se considera normal, desde este sentido de la expresión y de la garantía de que se exprese de manera sana y segura. Entonces, el nombrarme Kingster, fui a una fiesta y empezamos a ver y encontré a la comunidad Leather y a partir de ahí fue que comenzó todo. Sí, creo que muchas personas también se identifican con eso que acabas de mencionar. Cuando dices que empezaste a pensar en King y empezaste a pensar en un espacio para poder llevarlo a cabo, más adelante también hablaremos acerca de la comunidad y del rol que sostienen específicamente para las personas que están más involucradas con esta actividad. Pero regresemos un poco a ese aspecto personal. ¿Puedes contarnos cómo es que King ha tenido algún efecto o algún impacto en tu relación, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus experiencias? Es decir, si desde que empezaste a involucrarte en King, ha habido o ha tenido un efecto en torno a cómo te ves a ti mismo o en cómo te percibes, o ya sea de algunos otros actitudes o comportamientos. ¿Qué fue lo que King te ha dado? Creo que parte de las grandes áreas personalmente fue mi identidad de género y mi expresión. Como un hombre trans, me identifico con esta identidad trans, con esta identidad de género trans. Y primero cuando empecé King, había un impacto y había cierta restricción. Estaba yo jugando simplemente con mis parejas. Fui a fiestas y jugábamos en una habitación semicerrada en donde había 4 o 5 personas, pero yo ya había hablado con la persona con la que estábamos jugando, con la que estábamos teniendo esta actividad, donde me di cuenta que pues este era mi cuerpo y que para mí era un área en la que yo me estaba exponiendo, pero cuando encontré la comunidad Leather, eso me dio muchísimo empoderamiento, porque literalmente es portar otra piel que te protege, es como una armadura, y entonces lo vi como una protección y abracé esa comunidad, a tal grado que en este año en Mardi Gras, en el festival, en Sydney, simplemente estaba yo en este atuendo y lo porté orgullosamente con mis cicatrices expuestas. Y para mí, personalmente, fue un momento muy gratificante. Muchas gracias, Zach, por compartir eso. Estoy seguro que definitivamente cuando hablas de esto, me doy cuenta de lo personal que es esta experiencia para ti y que tal vez a mucha gente le gustaría saber exactamente de qué hablas. Y tú eres justamente el que lleva el título, el portador de la comunidad Leather. Pero ¿qué significa para ti? ¿Qué significa ser un hombre bisexual, haber ganado este título y que la comunidad Leather te otorgó? Sí, bueno, aquí ese título, yo fui el primer hombre trans que ganó ese título. Tuvimos Mr. Queensland's Leather, también el Mr. International, pero no había sido algo tan grande para la comunidad bisexual. Esto es histórico.
Simplemente antes era para hombres gay, pero bueno, yo tuve ese privilegio de decidir y de sí subirme al escenario y solicitar eso. Tuve a Jack Thompson como uno de los jueces, el cual para mí es una gran inspiración. Él es el actual Mr. Leather International, y tenerlo ahí en la sala y escucharlo me motivó para también hacerlo. Y estaba en el escenario porque él me dio la confianza para hacerlo. Y fue maravilloso, fue sorprendente estar ahí en el escenario y portar ese título como un hombre bisexual transgénero. Fue muy válido. Fue el recibimiento que recibí de la comunidad fue fantástico. Y fue simplemente esa calidez y abrazos. Realmente fue muy emotivo también. Y realmente no me arrepiento y estoy muy orgulloso de la comunidad a la cual pertenezco. Muchísimas gracias. Sí, hemos recibido muchos mensajes en el chat diciendo que muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y para las personas que no están familiarizadas con este tema, Zach es quien está portando el título de International Leather. Él es un hombre bisexual transgénero. Y yo sé que muchas personas ahora se van a inspirar con tu historia. Esto es algo que considero, con respecto a lo que mencionabas, creo que la representación es muy importante. Creo que todos los individuos de nuestra comunidad debemos tener esa representación, tener a alguien visible, a alguien público, a alguien que está siendo reconocido y que está siendo apoyado por la comunidad con la cual nos podamos identificar, ya sea un hombre transgénero o un hombre bisexual. Y eso deja muy claro que tiene una muy buena representación, y creo que tú, Zach, y muchos otros también están llevando ese liderazgo más allá para sus comunidades. Así que bueno, quisiera agradecerte por eso, y creo que también mucha gente agradece eso. Así que muchas gracias, Zach. Vamos a regresar más adelante contigo, Zach. Platicaremos. Estoy seguro que muchas personas tienen muchas preguntas, pero por el momento quisiera agradecerte por responder a mis preguntas. Y ahora quisiera que pudiéramos hablar después, casi al terminar de la sesión, y ahora vamos con Amp Summers. Hola, Amp. Gracias por estar con nosotros. Para Zach era muy noche, para ti es muy temprano, así que buenos días. Amp es un blogger, trabajador sexual, activista y productor de What's the Safe Word, que es un canal de activismo sexual. Se los recomiendo ampliamente. Pero también trabaja en temas de desestigmatización. Y también AMP representa la marca Mr. Leather. Así que muchas gracias, AMP. Bienvenido y gracias por aceptar esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias por recibirme, gracias por invitarme. Entonces, AMP, sé que tú estás involucrado en muchas cosas y la mayoría tiene que ver con la consejería de salud sexual, y al mismo tiempo adoptar ese enfoque positivo hacia la sexualidad y hacia el sexo. Entonces, ¿pudieras contarnos un poco acerca de qué se trata, cómo es que surgió, cómo empezó ese canal? ¿Cómo crees que es importante tener esta situación dirigida por la comunidad en lugar de por una institución de salud?
Bueno, gracias por la pregunta. Para los que no saben, What's the Safe Word es un canal en YouTube, el cual empecé con mi amigo y con mi pareja hace un par de años. Es un canal de YouTube en el cual tenemos más de 200,000 suscriptores y cada video simplemente muestra una perspectiva desde la perspectiva kink. Pero hablando de sexo y de kink, es que son varias personas, pero solamente también es para la audiencia en general, cuando simplemente estamos hablando acerca de sexo, de bondage, de todos estos temas de manera segura y que aplica para todos. Y bueno, salimos porque mi generación estaba en línea y en YouTube. Ese es el formato de educación que tuvimos. Y entonces en ese momento no lo veíamos. Hace 5 o 6 años no había una representación positiva de qué era kinky, de que había esta educación sexual desde esta perspectiva, porque estaba estigmatizada de alguna manera. Así que hablábamos desde temas desde bondage, condones, hasta videos de viaje, ¿no? Y, y era para todos en general. Yo trataba de usar mi voz y mi plataforma para elevar la voz de los demás también. También teníamos temas relacionados con la comunidad trans y teníamos esas conversaciones con personas que tenían diferentes experiencias. Los invitábamos a la plataforma para que compartieran sus historias y eso fue lo que empezamos y así fue como lo hacemos. Muchas gracias, Sam. Como les digo, sí les recomiendo este canal. Es uno de los pocos canales, una de las pocas plataformas que realmente elevan y mencionan este tema, que realmente quieren abrirlo para los demás que quieran compartir sobre este tema y que sea de una manera segura para evitar esa estigmatización. Porque a veces se considera este tema como algo pervertido. Y creo que nuevamente es importante tener esa representación de personas que son kinky, que saben exactamente de qué están hablando y que lo hacen también de una manera agradable, dulce, chistosa, fogosa. Entonces eso nos da mucho gusto, Amber. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como yo, uno de tus seguidores, estoy familiarizado con estos temas que mencionas en esa plataforma. ¿Hay un comentario o existe algún común denominador que yo veo en esas discusiones o en torno a esos temas? La comunicación y el consentimiento. ¿Qué tanto crees, por ejemplo, qué tanto crees que estos dos temas, consentimiento y comunicación, sean importantes para el comportamiento kink o que lo puedas aplicar en tu vida personal, en la relación de tu vida personal con tu pareja? ¿Crees que sea importante? Creo que kink nos puede enseñar mucho. Hay muchísimos estudios que demuestran que hay muchos estigmas con respecto a quienes somos como seres sexuados y los kinksters son excelentemente buenos con poner todo sobre la mesa y hablar acerca de una práctica consensuada. Y a veces, inclusive antes de que obtengas el nombre de alguien, ya tienes ese consentimiento. Entonces, creo que también son personas más abiertas para comunicar eso y eso nos lleva a un equilibrio más fuerte con la persona que estás comunicando, pero también tiene que ver con la confianza. Entonces, desde mi viaje personal, desde mi experiencia propia, yo he tenido estas relaciones por la falta de comunicación, por la falta de ese consentimiento y por la falta de respeto con respecto a qué funciona y qué no. Así que a veces eso se da muy bueno y por supuesto allí la comunicación, hay otros estudios que demuestran que como kink tienes relaciones más duraderas y más confiables y algo también más importante para los kinksters es que crecemos como personas, no todos, pero algunos utilizan este comportamiento para poder vencer esas historias de abuso que pudieron haber tenido. Utilizan esa identidad que les da este poder ante este comportamiento, ante esta actividad, para poder enfrentarse a eso.
y poder liberarse. Y esto es algo que todos podríamos aprender. Es porque también hablamos acerca del cuidado posterior, de poder apreciar a nuestras parejas una vez de que hayamos terminado con la escena o con la práctica en la cual nos hayamos involucrado. De hecho, nos abrazamos y nos acariciamos, simplemente compartimos ese espacio íntimo y donde sienten que no se les abusó, donde no se les tomó ventaja, sino que simplemente se controla ante esa situación, pero no hay un abuso y hablamos de eso. Siempre estamos al pendiente de ese riesgo porque no hay esas cosas, yo creo, no hay eso del sexo seguro en el sentido de que siempre va a haber ciertos peligros que pudieran venir, ¿no? Como por ejemplo escalar en montaña, también puede ser seguro, pero también puede haber riesgos. Es lo mismo. Así que sí, definitivamente. Yo también aquí quiero resaltar un par de cosas que tú mencionaste, especialmente con respecto a este mundo. Si puedes estar involucrado en el juego, puedes ver ese miedo, puedes ver ese peligro, puedes ver el riesgo, pero desde mi experiencia, muchos kinksters se relacionan con eso, ven el espacio y cuando ven que confías con tu pareja, entonces ahí tiene que ver con la comunicación, porque hablas y ves cuáles son los límites, sabes a dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer. Eso lo verificamos a lo largo del proceso, donde utilizas este lenguaje corporal, esta comunicación. Y de hecho, se trata de dejar que fluya tu fantasía y que te vuelvas salvaje, sí, pero tiene que ver con ese cuidado y con esa atención al 100%, lo cual también es una de las razones por las cuales se recomienda que no estés altamente intoxicado mientras te estés involucrando en actividad, en el kink, ¿no? Y que estés lúcido para que pongas atención a todos esos temas, ¿no? Mientras que pudiera parecer riesgoso, y aunque sí hay ciertos niveles de riesgo, es esa cultura de seguridad que gira en torno a la escena que se esté jugando. Sí, y de hecho, ya sea que sea esta práctica erótica consensuada o esta práctica de riesgo consensuada o comunicada, son dependiendo de cómo lo quieres hacer y cómo te quieres involucrar. Y esto es de gran ayuda en muchos sentidos. Simplemente hay que saber exactamente cuál es ese riesgo. Así que creo que, bueno, mi última pregunta es más bien es dar un consejo para los que estén escuchando esta sesión. Supongamos que yo tengo mi kink y que realmente quiero mantenerlo en mi vida sexual y empiezo a salir con alguien nuevo. ¿Me recomiendas que entonces yo desde un inicio de la relación les comente acerca de mis intereses o que lo haga mientras se va desarrollando la relación? Yo diría, es una gran pregunta, pero es complicada porque hay muchos factores en torno a ella. Por ejemplo, alguien como yo, mensaje uno, sabes que soy kinky, pero que también estoy allá y no todo el mundo está involucrado. Pero a veces puede estar ese estigma involucrado, ese estigma personal de cómo fuiste educado o tal vez ese estigma de que algo no lo tengan claro y de que se construyan estas ideas en torno a esta práctica. Entonces yo creo que siempre incluye la comunicación, por supuesto, este es un gran componente, comunicar de manera honesta y abierta, utilizando tu mejor juicio. Si eres una persona más reservada y haces kink, pero no lo quieres compartir, eso está bien también, pero no significa que más adelante no lo menciones después de la primera cita. Espero que te puedas relacionar, tal vez, no sé, 3 o 4 veces después, pero lo más importante aquí es que en tu identidad sexual lo dejes expresar de tal forma que tú estás resaltando que es algo que quieres hacer con la otra persona. No es algo que ellos tengan que hacerlo, sino que no es algo que tengan que hacer, sino que la forma en la que tú hablas acerca del tema
es establecer las bases o los cimientos de cómo se va a sentir la gente en esta relación, pero que sepan que eres kink, porque sí hay un estigma en torno a ciertas cosas, entre ciertas prácticas BDL o algunos temas, la gente realmente se asusta porque tal vez tienen ese conocimiento o esa historia de cierto abuso o donde algunas personas utilizaban estas experiencias para de manera terapéutica, pero la cual no es, pero de esta manera salían y algunos otros pudieran sentir, no, bebés o no, tal vez no sentirlo adecuado. Así que pudieras mencionarlo o no, cada quien tiene sus propias ideas, pero lo más importante es sentirse cómodo con uno mismo, si tú, darte el tiempo, porque tu viaje va a ser también, tu experiencia es muy diferente a la mía. Entonces, creo que también mencionas muchos temas importantes y uno de los que me llama la atención es muy bueno que manejemos este enfoque de esto es algo que quiero compartir contigo y no algo, si es que no están familiarizados con el tema, ¿no? Y de que ellos se sientan cómodos con algo que pueden disfrutar y ellos tienen que ver de qué manera se van a ir involucrando, qué tanto lo están disfrutando conforme se van involucrando en la práctica. Y veo que esto es muy importante. Y hay diferentes formas para que la gente pueda experimentar estas prácticas. Y sí, se va de varias personas que hay alguien que es muy kinky y que le mostraron a su pareja y de manera muy fácil le mostraron y la persona vainilla, ¿no? La persona pasiva no se dieron cuenta que estaban involucrados en eso, simplemente porque su experiencia fue de tal que no lo sintieron agresivo. Estoy completamente de acuerdo, sí. Cuando yo también estaba en la comunidad LEDER me di cuenta de eso, ¿no? Muchísimas gracias. También te mandan mucho amor y mucho cariño en el chat. Todos los que están presentes, voy a hablar ahora con Sergio y después de eso abriremos la sesión para preguntas y respuestas. Si tienen cualquier pregunta que surja, pueden escribirla y más adelante en la sesión de preguntas y respuestas se podrá responder, porque si no va a ser un poco difícil seguir las preguntas que se escriban en el chat. Y finalmente, pero no por eso menos importante, vamos a darle la palabra ahora a Sergio, activista activista del sexo para los miembros de la comunidad y él está también a jugar y que desde el 2016 dice que sin que algunos se dedican a brazos. Creo que desde el 2012 nos sentimos cómodos, nos reunimos, nos conocimos por temas de trabajo. Me da mucho gusto y te doy la bienvenida. Gracias, Johnny. ¿Nos puedes contar un poco, Sergio, acerca de tu experiencia con Kink y de cómo fue que te involucraste en esta actividad? Sí, claro. Bueno, en mi caso, yo creo que desde muy joven yo me sentía atraído a Kinky. Tal vez tenía 12 o 13 años, no recuerdo. Y me llamó la atención mostrar mi cuerpo. Me sentía realmente cómodo en unos espacios, en ciertos momentos. Y posteriormente
me sentí atraído a ciertas cosas del bondage, hacer ciertas cosas con mi cuerpo y no solamente considerarlo como sexo apasionado, ¿no? Sino las diferentes prácticas que están también relacionadas como el tossing y que son no agresivas, que más bien son movimientos corporales. Y después a través de la lectura, a través de la literatura, fue que dije, tal vez pudiera ser kink. Descubrí que tenía muchas de estas preferencias y fue realmente entonces a través de la lectura y ver, identificar qué era BDSM. Y al momento de viajar, me empecé a sentir también más cómodo con esos aspectos de la sexualidad. Y como les dije, pues sí, soy poliamoroso y para mí es muy importante porque eso me permite explorar y me permite construir esa confianza con la gente y utilizar estas herramientas de comunicación. Empecé, digamos, muy joven, empecé temprano, sí, pero ahora es cuando realmente me estoy sintiendo con más en confianza con respecto a este tema. Muchas gracias, Sergio. Sí, este tema es realmente amplio y hay mucho que explorar y mucho que compartir también. Tal vez en un par de años podamos hablar un poco más sobre esto también, de una manera más ampliada. De ciertas prácticas de kink, bondage, han sido grabadas desde que el comportamiento humano existe, pero realmente no hemos visto cuando regresamos a la literatura o a la historia para poder rastrear exactamente cuándo fue que empezó esta cultura o cuándo fue que empezó esta comunidad en torno a kink. Realmente no hay muchos datos hasta apenas el siglo pasado. Entonces, ¿cómo es que esta comunidad tiene estos roles y estas responsabilidades que asumimos, pero que formamos parte de esta comunidad? ¿Nos puedes contar un poco entonces sobre qué significa una comunidad kink para ti? Sí, claro. Es todo un mundo. Recientemente aprendí, y esto, bueno, fue desde una experiencia un poco chistosa, diría yo. Una vez que tú exploras kink, esto te abre una puerta, es un viaje realmente a la vida salvaje, diría yo, ¿no? Pero experimentas cosas que son ciertas y en mi caso me permite expresarme completamente, me permite expresar a través de todos los traumas que yo he tenido, pero es el reconocimiento también de lo que a mí me gusta hacer, es el entendimiento completo de mis sentimientos, es explorar básicamente lo que estoy viviendo, lo que está surgiendo en ese momento y tiene que ver con la confianza con las demás personas. Y particularmente es el apoyo a lo que significa esta comunidad de apoyo. Y eso viene desde mi experiencia. En Paraguay, creo que hay muchas personas que se pueden sentir aisladas o que se puedan sentir avergonzadas, ¿no? Yo no estaba avergonzado, ¿no? Pero antes sí, y porque te gustara o no ciertas actitudes, y no me sentía bien con eso, pero recibí el apoyo de más personas y de personas que estaban más abiertas a este tipo de expresiones y de las decisiones que tomaban de cómo celebrar su sexualidad y expresamente de cómo lo aplicaban también en su vida diaria. Después, posteriormente, con la intersección que existe con el VIH y con las otras expresiones, con el bienestar o con los otros temas relacionados, ¿no?, con los derechos humanos, en términos de nuestra propia experiencia. Y en la comunidad realmente podemos encontrar esa validez de lo que estamos buscando en casa y que no lo encontramos, lo podemos obtener, nos podemos abrir acerca de esta experiencia una vez que la comunidad te protege, una vez que la comunidad te da ese apoyo. Y entonces para nosotros estar en esta comunidad trabajando me hace ser más responsable de mi sexualidad y de poder tener ese disfrute y ese juego, ya que todas
las actividades sexuales tienen cierta actitud de riesgo asociada a ellas. Y esto es, por supuesto, porque no hay esas políticas. Y esto es donde encontramos estas experiencias llamadas de riesgo, que no lo son, pero si es una actividad de riesgo o no, debe ser una celebración. Hablabas acerca de la validación, siempre que tratemos como seres humanos de ser lo más maduro posibles y de no estar solamente buscando esa provocación, sino de satisfacernos a nosotros. Es importante, entonces, siempre sentirnos que se haga desde esa comunidad, de que no te juzgan, y creo que particularmente eso es importante para los Kingsters y las personas que se involucran en Kink, y que sentimos que nuestras atracciones, nuestros deseos, nuestras fantasías pueden girar en torno a temas muy sensibles, por lo que podemos encontrar esas comunidades que lo abracen y que te ofrezcan ese espacio para poder experimentarlo y en un ambiente seguro completamente. Y aquí yo pienso en algo que es común y que es importante y que la comunidad lo menciona. Cuando hay ciertos practicantes dentro de la comunidad y que digamos que se está teniendo un comportamiento erróneo, que está teniendo un mal comportamiento y que su reputación es que ellos no se comprometen digamos, a estas reglas de esta cultura. Y entonces la verificación va rápidamente con esa comunidad. Pues la idea es protegernos unos a otros, es proteger a los integrantes, a los miembros de esa comunidad, sabiendo que si no se comprometen o si no se involucran realmente o de manera adecuada con ese enfoque, con esa atención, entonces realmente puede ser bastante dañino. Así que el daño que se está generando, el daño que no forma parte de la intención de la práctica puede ser peor. Y eso tiene que ver con esa validación que menciona Sergio. También, como ya lo mencionamos, y que nos hemos conocido como activistas gays y de derechos humanos, estás ahí en la comunidad en Paraguay, en América Latina. ¿Algo que hayas aprendido o algo en particular de la comunidad que fue útil para ti en tu activismo, en tu activismo, en tu trabajo diario? Sí, definitivamente. Esta es una idea que simplemente, no sé si se extrapola a otros aspectos de la vida, pero creo que podemos utilizar nuestras experiencias para seguir construyendo, para seguir construyendo este consenso y esta comunicación. Esto se puede hacer cuando estás manejando, cuando estás en la línea en el mercado, por ejemplo. Simplemente se trata de respetar los límites de los demás y de poder involucrarte y poder generar una muy buena cultura en la experiencia de los demás. Personalmente, es construir relaciones mejores y que sean más confiables, que valgan la pena. Ya sea si soy un amante o un amigo o un juguete, ya soy menos juicioso, ¿no? Sino que más bien soy más proactivo, dejo que la gente haga, se exprese, yo también. Y aquí en la comunidad Kink aprendemos muchísimo acerca de la comunicación, del consenso, de las palabras de seguridad, de las palabras que los hacen sentir seguros. Porque sobre todo en América Latina hemos tenido situaciones de violencia que también se dan alrededor del mundo. Por esto está afectando en la forma en la que los jóvenes están interactuando entre sí y cómo implementan sus prácticas sexuales. En mi caso, yo
traslado todas estas experiencias en un escenario de la vida real y es, digamos, un estilo de vida de una necesidad específica. Por ejemplo, mandando esta cultura, permitiendo que mantengan y que no se expandan estos juicios o estos prejuicios en torno al tema. Y de esta manera podemos tener ese empoderamiento. Y también, como sabemos, estos hábitos, bueno, son esenciales para nuestra comunidad. Muchas gracias, Sergio. Hablabas acerca de esta importancia dentro de Kink, dada la necesidad de abrirnos al tema y de comentar estas cosas que tal vez no sean tan cómodas de la manera más convencional posible, pero esperando que esto que no caiga en esos juicios. Y hemos aprendido de eso y a partir de ahí es que lo aplicamos en el trabajo en el que hacemos y también en el involucramiento que tenemos con la comunidad, con todos los demás integrantes. Y de que no solamente sea benéfico o no, pero que también es esencial para que todos podamos tenerlo en nuestra comunidad. Muchas gracias por mencionarlo y gracias por seguirme con mis preguntas. Gracias a todos los oradores por su participación hasta el momento. Estoy muy contento de ver cómo todos sus antecedentes y sus diferentes experiencias permiten que esto sea integral y que podamos hablar acerca de Kink y de qué podemos obtener y qué podemos aprender de estas prácticas de Kink. Aunque no estoy abarcando este tema o no estamos viniendo o no queremos hablar de este tema desde una perspectiva médica, creo que aún así podemos mencionar algunas notas científicas que hemos visto o que hemos leído con respecto a BDSM y a Kink. Ustedes ya lo mencionaron. Recientemente leí en una revista de medicina que explicaba que la gente que practica Kink tienen mejores indicadores, que son menos neuróticos, son más abiertos, están más seguros en sus relaciones. Y también nos muestra que las personas que tienen estas experiencias, que experimentan o que sienten el dolor, eso los lleva a un estado mental que es similar a la meditación y al yoga. Así que sí tiene ciertos beneficios mentales. Tiene estos aspectos que si se aplican adecuadamente, tienen estos beneficios. Así que creo que mientras más podamos hacer nuestras fantasías una realidad, es mucho mejor para sentirnos más cómodos con nosotros y poder involucrarnos de una mejor forma en eso. Así que bueno, creo que esto es posible. Así que ahora creo que podemos abrir la sesión para los participantes, para los asistentes, hagan sus preguntas. Vi que muchos han estado comentando y preguntando en el recuadro del chat y quisiera agradecerle también a los oradores por responder estas preguntas. Me voy a mover un poco entonces hacia la sección de preguntas y respuestas. Para los asistentes en esta discusión, pueden encontrar el botón de preguntas y respuestas en el recuadro de abajo donde dice Q y A. O si quieren pueden mandar la pregunta directo al orador a quien se quieran dirigir. Así que voy a ver las preguntas. Si no es una pregunta específica dirigida a uno de los panelistas, voy a abrir la pregunta.
Hay una pregunta aquí. Se está moviendo la pantalla, así que no puedo leer todas las preguntas. Déjenme ver aquí. Alguien está diciendo aquí que les gustaría escuchar acerca de estas intersecciones con las historias de King y con el tema de VIH, particularmente cuando consideramos que existe este estigma en torno al King como algo riesgoso, sobre todo a principios de los años de la pandemia. Alguien, no sé, que tenga, alguno de los panelistas, alguno que quiera compartir alguna idea al respecto de este tema, de las intersecciones. Sí, a mí me gustaría dar al menos mi perspectiva, la historia local en San Francisco, de donde yo vengo. Creo que la historia de King y la historia del VIH, más bien la comunidad King y aquellos que también somos VIH positivo, como yo mismo, por ejemplo, lo podemos ver de una manera diferente. En San Francisco tenemos todo un sistema que, conforme la gente se iba enfermando y se iba muriendo de SIDA, tenemos que de que todo su parafernalia King no fuera quemada o no fuera quitada por sus familiares, sino que más bien se quedara en un espacio seguro y que el señor Sleder, por ejemplo, podía protegerlos, que de alguna manera se dejaba un legado y no se tiraban o no se desechaban. Además de eso, también tenemos comunidades locales para la comunidad lésbica y somos apoyamos muchísimo a la comunidad en ese sentido, en esa época. Éramos muy sensibles en ese sentido de cómo cuidarnos a nosotros mismos, de cómo protegernos entre nosotros, y ante eso, lo que se fusionó, lo que surgió de eso, tenemos estas organizaciones de equipo amigable y poder de esta manera romper con esas barreras. A través de nuestras historias personales tenemos esa educación y de esas perspectivas en donde tú incluyes esa intersección y la haces propia. Porque en realidad no somos los que estamos en mayor riesgo. Así que utilizábamos esas historias para poder para asegurarnos de que los servicios de salud pública estaban más accesibles para todos. Asegurarnos también de que no estamos mandando ese mensaje de no tener sexo, sino de más bien que estamos hablando acerca de estas prácticas de seguro sano y consensuado, de que sí, tal vez existe el riesgo. Las personas que usan drogas también tienen riesgo. Las personas que viven con VIH, que son indetectables, simplemente es cuestión de mencionar esos y tenerlos en cuenta. Muchas gracias por esa respuesta, AMP. Conforme a lo que estás diciendo y con lo que yo me topo, es que muchas veces la gente también está muy estigmatizada en este tema, en este sentido. Entonces, tiene que ver también con la culpa, inclusive en la comunidad gay que se involucra en King, fueron estigmatizados por la misma comunidad gay, por este comportamiento King. Así que creo que definitivamente las cosas están cambiando. No creo que ese estigma ya se haya desvanecido por completo, pero creo que el trabajo que todos estamos haciendo está funcionando y nos está ayudando en diferentes niveles. Hay una pregunta para Zach. La pregunta dice que hay alguien que he escuchado muchas veces que dice, dame tu carga positiva, y para mí, bueno, trato de entender la naturaleza del tabú, y pareciera que es alguien que es indetectable y que no puede transmitirlo, pero a veces suelto esta idea sin poner ese juicio. Pero todo es potencialmente un fetiche. Inclusive está ese fetiche del VIH que se puede hacer de manera sana y segura. Bueno, de hecho, no es que vaya directamente esta pregunta para ti, Zach, pero simplemente te estaban agradeciendo y por eso vi tu nombre. Y sí, Mark veo que lo preguntó, lo comentó.
incluyendo, entonces él se refiere a este fetiche del VIH, del uso de drogas o del abuso, o que si solo significa que nada más era algo así o no. Así que bueno, sí, agradezco. Kink es potencialmente de riesgo, puede generar lesiones o incluso la muerte, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tomar en cuenta el riesgo. Y sabemos que hay diferentes niveles de kink y cualquier cosa puede ser considerado kink, cualquier cosa. Pero también sabemos que hay otros que están buscando VIH, por ejemplo, o hay otros que están interesados en estar con una persona y detectar cuál es esa carga viral para poder detectar o identificar ese potencial de riesgo. Es simplemente tener una conversación de qué es lo que la persona está buscando, qué idea mental es la que tienen con respecto al juego que quieren practicar. Y Kink puede llevarlos a eso. Y también te permite moverte de los diferentes traumas y llevarte a otros espacios seguros, pero también el VIH no es una barrera. Sabemos que el miedo, ese estaba antes. Yo nací en 1998, de alguna manera les estoy diciendo mi edad, pero la gente que vino antes de mí, cuando hablábamos de VIH, ya no es una sentencia de muerte. Simplemente ya se puede manejar y puedes vivir una vida sana, saludable y por más tiempo. Y la controlan. Pero también sabemos que antes era un elemento de mito y de tabú y que eso era la falta de educación que se tenía en torno al tema, pero no tenemos por qué sentirnos vergüenza, no porque tenemos que sentirnos avergonzados, simplemente estar conscientes del riesgo que pudiera tener. Y eso es todo, y simplemente diviértete. Gracias, Zach, por tu respuesta. Sí, creo que tenemos varios temas aquí, de varios aprendizajes, de cómo aprender acerca de los diferentes comportamientos, estar conscientes, hacernos conscientes de eso. Y uno de los temas que hablábamos era de tener, como adultos, que somos tener esa comunicación consensuada y tomar decisiones informadas. La gente quiere sobrepasar sus límites y tienen el derecho de hacerlo de una manera esencial, bien informados, en un espacio seguro, proporcionando esa información y esperemos guiando a la gente hacia esos espacios. Depende de lo que estemos haciendo, donde realmente se puedan sentir así. Había un padre en Estados Unidos que decía que daba ese consentimiento a Kink y que decía, siempre que te involucres en eso, es reversible, puedes decir que no, lo puedes detener en cualquier momento, estás tomando una decisión informada y de manera entusiasta te involucras en ello, pero que tú también estás teniendo ese consentimiento, tú también debes de tener ese entendimiento. Y entonces se trata de estar más seguros en este ambiente. No, tal vez no podemos hacerlo todo de manera segura, pero sí en un espacio y en un ambiente seguro. Nuevamente estoy viendo las preguntas. Sergio, creo que hay algunas preguntas en español. Una disculpa que yo no pueda leer español, pero si tú, Sergio, me puedes apoyar con esas preguntas y tal vez, no sé, decirlas en inglés para que alguien más las entienda. Muchas gracias. Sí, veo un par de preguntas. Sobre la exposición. Una pregunta que veo aquí que está relacionada con las intersecciones de VIH y de Kink. Están preguntando
sobre la definición en español de qué es kink, porque sí, es cierto, en América Latina puedes obtener la idea de qué es, pero utilizamos la palabra fetiche más bien para describirlo, y este es el término que se usa más común. Pero básicamente, con respecto a la intersección de VIH, creo que Zach ya lo mencionó, y AMP también. Y también, en el marco de esta conferencia, creo que es muy importante abrir este espacio para los temas que no se discuten tanto, sobre todo porque estas preguntas son legítimas. No sabemos qué tanto conocimiento o qué tantos datos o evidencia específica se tiene, inclusive desde la propia comunidad, o si son datos científicos. A veces no tenemos ese enfoque a estos temas con relación a ese bienestar, así que definitivamente creo que es importante discutirlo. No quiero repetir nada que ya se haya mencionado antes, pero definitivamente aquí creo que está el aspecto de este riesgo asociado a las prácticas kinky y VIH, y creo que esto se mencionó y que siempre es importante. Cada vez que tengamos dudas, pues compartir enlaces y compartir información para mantener esta información a través de correos. No sé si mi respuesta es suficiente, si respondí ampliamente esta pregunta. Después de esta sesión voy a poner una diapositiva en caso de que quieran estar en contacto con los oradores, y también los invito a que pueden seguirlos en Twitter o en Instagram. Y si quieren compartir un poco más acerca de lo que ya me compartieron aquí, de las diferentes formas en que la gente pudiera contactarlos, los podemos incluir en el chat. Pero al final de la sesión sí les mostraré la diapositiva con los datos de las redes sociales, de las plataformas sociales de los oradores. Creo que también, bueno, algo de lo que se ha mencionado es, esta sesión está ocurriendo dentro de una conferencia, de la conferencia de VIH 2020. Es una conferencia cuyo eslogan es donde la comunidad está reclamando la respuesta, la cual es una reacción que sentimos que las comunidades que se ven más afectadas y que tienen o que mantienen esta alta carga de VIH son esas comunidades que son vistas como que menos involucradas en la respuesta al VIH. Estamos hablando de la comunidad gay, de personas transgénero, de personas que ejercen el trabajo sexual y personas con VIH. Y esa era una de las razones principales por las cuales las redes decidieron organizar esta conferencia de VIH 2020, que inició en junio y que se prolongará hasta octubre. Así que quisiera invitarlos a todos a ver el programa y verificar las otras sesiones que pudieran ser de su interés. Pero bueno, esta sesión también está ocurriendo dentro del marco de esta conferencia. No es solamente porque, bueno, vamos a hablar acerca de Kinky ya, sino porque simplemente hay una relación, hay una intersección entre estos temas. Hay una relación con relación al tema de estigma, con el tema de obtener apoyos y soporte, con el tema de involucrarnos a estos altos o bajos niveles de reducción de daño que ahora están más disponibles. Y una de las preguntas que vimos era de cómo que las personas con VIH perciben la comunidad kinky. Y creo que es una pregunta muy válida, porque al principio de la epidemia, las personas kinky eran alejadas de su comunidad, pues eran percibidas como si ellas fueran las que están transmitiendo. Ellos son los conductores de este virus mortal. Era así como ellos lo percibían y proyectaban esto hacia la gente que practicaba kink. Y por otro lado, también en términos de visibilidad, las personas kinky estaban allá porque tal vez ya estaban cansados también, o por sus actitudes, o
comportamientos tan salvajes que se aislaban, ¿no? Estaban ahí peleando por sus derechos y por la comunidad. Entonces, esta es una de las razones por las cuales estamos teniendo esta sesión en el marco de esta conferencia, porque hay ese activismo de VIH para la salud y para los derechos humanos por parte de la comunidad Kinky. Veamos tal vez un par de preguntas más antes de continuar, antes de empezar a cerrar la sesión. ¿Cómo es que U igual a U o I igual a I en español y PrEP impacta las comunidades, los enlaces de la comunidad? ¿Esto ayudó a reducir los estigmas? Estar más, sentirte más cómodo. Creo que esta campaña de I igual a I o U igual a U en inglés nos da muchas oportunidades. Básicamente, en lo que consideramos el damaging, todo lo que sabemos que ha sido estigmatizado anteriormente. Yo no digo que de repente todo estuvo ya bien, sino que simplemente se trata de las herramientas de prevención que antes no estaban disponibles, y eso lo hemos sabido desde antes. Muchas personas han fallecido y no por sus decisiones o no por sus estilos de vida o no por lo que sea que es controversial, sino que más bien se trata de garantizar el disfrute de la sexualidad de manera segura, de manera sana, para seguir promoviendo a estas comunidades para que se comprometan o se involucren mental o físicamente. Entonces, esa U igual a U indetectable igual a intransmisible en el campo de VIH también permite a que la comunidad kinky prospere un poco más. De alguna manera pudiera parecer un chiste, pero sabemos que no lo es, donde queremos hacer todo esto, pero también queremos borrar esa idea del barebacking, de que el barebacking sea un tema, porque sabemos que el sexo con condón o no, a la mitad del acto, esa es tu decisión, porque es tu forma propia de coger y de no morirte. Y para mí se trata de tal cual en todos los aspectos de la vida. Entonces, para mí, yo este año cumplo 27 años y creo que ya formar parte y ver esta crisis mundial es importante. Reclamar estos mensajes que están generando ese activismo en el campo de VIH y en la comunidad kinky. Somos los que estamos mejor equipados para responder ante ello. Muchas gracias, Sergio. Creo que ya no hay nada más que agregar o algo que quieran mencionar. Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionó Sergio. Yo solamente quisiera decir que el tratamiento y la prevención U igual a U o PrEP, como lo quieras mencionar, fue un gran punto en esa campaña por parte del CDC, porque sí, esto funciona. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esta prevención, nos aseguramos de que las personas que son intransmisibles no están siendo estigmatizadas. Cuando hablamos o cuando vemos cuando hablamos de estas prácticas, ha ayudado a reducir el estigma. Pero también tenemos que hablar acerca del hecho de que todavía no estamos enseñando estas formas integrales de sexo. Cuando hablamos de condones, seguimos viendo cómo algunas tasas de infecciones siguen siendo elevadas porque PrEP y el condón no nos protegen en contra de todo. Siempre hay riesgos en términos de la comunicación para poder evitar esos riesgos y poder estar comunicados e informados en torno a ellos. Una de las preguntas que surgieron es cómo se puede reconciliar
¿Cómo se puede reconciliar ese antiestigma y antirracismo ante sus deseos kink, ante sus prácticas? Creo que es una pregunta muy válida y quisiera abrirlo a los 3 panelistas, pero inclusive ampliarlo un poco más, porque hay varias preguntas similares. De cómo se puede reconciliar eso, por ejemplo, con el juego de una violación en Kinky, o la idea del amo y su esclavo. Hay muchos temas de inequidad social con los cuales batallamos o lidiamos en la vida diaria, pero que los utilizamos en nuestra vida de juego, en nuestra vida kinky, en nuestra práctica. Y entonces es válido que a veces pudiéramos tener esa dualidad de cómo reconciliar esa práctica kink con esa postura antidiscriminativa. Y si pudieran compartir alguna experiencia. Creo que lo que mencionas es muy importante, porque en particular, bueno, yo he tenido esta experiencia, tal vez por algunos traumas de violencia física, y personalmente creo que te da la oportunidad de reclamar no solamente tu postura, sino la forma en la que tú disfrutas tu vida sexual. Y en particular, con relación a esto, se trata de cómo se percibe, sino más bien no en lo específico de la comunidad kinky, sino de la sociedad en general. Y esto puede abrir una discusión de qué tan inapropiado pudiera ser que alguien te toque sin que tú des ese consenso, sin que tú lo des por aceptado y que te involucres en sexo y que sea considerado agresivo, pero esos son tus propios términos. Tú tienes que decidir hasta dónde y hasta cuándo. Pero como les dije, esa parte de abuso me permite conectar un poco más y yo decido si quiero ser abusado o no. Y eso pudiera sonar lógico para alguien más. Básicamente lo que queremos es tomar decisiones consensuadas y de poder tener esa práctica erótica y obtener esos beneficios de lo que recibo de la práctica kink. Sí, como un hombre trans, que también existe este fetiche con la gente trans, así sí ocurre. Y en las prácticas kink tienes estas expresiones de género, donde estás jugando con estas identidades de géneros y esta fluidez, y puede ser una muy buena forma de experimentar kink. Los hombres trans, sí, o bueno, yo sí, tengo una vagina, es parte de mi anatomía, pero cuando estoy con las personas que se sienten cómodos con eso, yo no tengo ese consenso de jugar o de utilizar diferentes juguetes o objetos o diferentes tipos de lenguaje. Y eso nuevamente me lleva a sentirme cómodo con la gente con la que estoy jugando. Me lleva al ambiente que estamos creando, con que me siento cómodo con mi cuerpo, pero y sí, tiene que ver con establecer esos parámetros seguros y algunas personas no lo hacen. Y en una comunidad más amplia, cuando se trata acerca de este lenguaje corporal, hay este discurso de qué es lo que está bien y qué no, y King tiende a trascender esos aspectos, explora esas áreas en donde toda la comunidad pudiera pensar, no, eso no está bien, pero eso te lleva nuevamente al consenso y a la comunicación. Y lo que yo haría con una pareja en práctica King es
Es un diálogo para la comunicación y la educación. Si no está ahí, entonces, ¿por qué les estoy motivando a hacerlo? Sí, muchas gracias, Zach. Yo tengo mucho que decir, así que interrúmpanme si me paso del tiempo. Tenemos, de hecho, 8 minutos. Necesito solo 2 minutos antes de terminar, así que bueno, muchas gracias. Bueno, creo que algo de lo que primero tendremos que hablar es este consentimiento. Es la representación de la interseccionalidad, es muy importante. Yo soy gay, yo soy un hombre gay blanco y tengo muchos privilegios. He tratado de utilizar los privilegios que tengo, la voz que tengo, las plataformas que yo tengo también, porque he sido visto como amigable a las masas, ¿no? Por los medios de comunicación, por las organizaciones, por los corporativos, Google, YouTube. Y he tratado de utilizar mi plataforma no para contar las historias de la gente, sino para proporcionar mi plataforma o mi voz o mis Twitters para compartir las historias de aquellos que están viviendo esos traumas o aquellos que están viviendo estas perspectivas. Sobre todo con el movimiento de la gente de color, no es mi trabajo hablar acerca del racismo desde mi perspectiva, porque yo no lo he vivido, porque yo he obtenido muchos beneficios desde el privilegio desde el cual vivo, pero he visto muchas veces las experiencias de los demás, de personas de color que son kinky, de cómo siendo líderes de esta plataforma, es importante que para ellos que no se ven en los medios tengan esta voz, tengan esta representación. Tuvimos una presentación en donde esta persona fue a una fiesta King, pero preguntó si podía entrar al juego porque no tenía ese permiso. Y se tiene una muy buena representación con un hombre asiático y contó la historia y 30 minutos después esta persona se sentó con varios amigos, todos compartían varios antecedentes, tuvieron ese empoderamiento y a veces la gente, por la razón que sea, o tal vez no, sino más bien porque la sociedad es terrible en ese sentido, está necesitando tener ese permiso. Entonces, bueno, yo no puedo compartir esas historias, pero necesito tener ese permiso y simplemente estamos escuchando. Tienes que poder sentirte que lo puedes hablar y a veces no solamente tienes que hablar, sino que simplemente escuchar esas historias, darles ese espacio para que lo puedan compartir. Y aún así, bueno, todavía queda más tiempo. Sí, creo que es maravilloso cuando yo estuve en el escenario y estaba yo ahí a un lado de este hombre de color, VIH positivo, y que estaba involucrado en una relación gay y que estaba casado, muestra esa posibilidad, muestra esa opción. Y para mí estar ahí en el escenario donde estábamos ahí fue porque él tenía esa plataforma, fue porque él tenía esa visibilidad y fue porque se lo había ganado. Y entonces, de esa manera, él también ayudó a crear esa plataforma con él. Y esa es la clave. Y no fue sino más bien era con él. Me encantaría que pudiéramos tener más tiempo en este tema en particular, pero sí es muy, muy importante que podamos tener conversaciones más similares con respecto a VIH, activismo, respuesta global, derechos y los temas con los que el kink y el fetiche son raramente aceptados o relacionados. Parece que no hubiera esa relación con esa experiencia y con qué es lo que vivimos en nuestra vida diaria y con nuestro activismo, con cualquiera que sea la comunidad a la que pertenezcamos. Pero creo que esa conversación nos lleva justamente a esa reacción, donde todos estamos teniendo un mejor entendimiento de cómo relacionarnos unos con otros.
y de cómo tener esa aceptación, comunicación, consenso y de cómo todos estos temas son importantes. Todavía nos quedan 3 minutos, así que voy a lanzar la pregunta. Quisiera que la respondieran rápidamente, brevemente, uno detrás del otro. La pregunta es, bueno, suponiendo que tengan más de un king, pero si tuvieran que soltar todos sus king y quedarse con uno, ¿cuál sería? Zach. Sería leather. No puedo vivir sin mi leather. Puppy Play, creo que no nos da tanto miedo y permite que la gente se involucre y juegue. Armpits. Maravilloso. Y yo me quedo con bondage. Queríamos saber, sí, tú también tenías que responder. Quisiera agradecerles a todos. Ha sido una discusión bastante sorprendente, bastante agradable. Qué bueno que tengamos estos espacios. Quisiera agradecer a los coordinadores de la conferencia VIH 2020, a Rachel por permitirnos tener esta plática y por ayudarnos a armar esta sesión. Gracias también al equipo de interpretación, que estoy seguro que nos permite que esto sea accesible para muchas personas en diferentes idiomas. Y también, como ya lo mencioné, voy a colocar la diapositiva para mostrarles los datos de los oradores, las plataformas sociales para que los puedan seguir. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.